Bom, vamos continuar então. Vamos falar agora de tumores gástricos. Vamos falar agora de tumores do estômago agora. Primeiro que nada, temos que lembrar que a estrutura propriamente da parede, a estrutura da parede gástrica está formada por 4 capas de profundidade a superfície, ou seja, que de adentro hacia afuera. Tenemos en primer lugar la mucosa gástrica, submucosa muscular y finalmente la más externa, que sería la serosa. En este caso, la muscular tiene 3 capas, que es una característica de la región gástrica propiamente. Tenemos una capa más interna, que es la muscular oblicua, seguido por una capa de músculos de fibras circulares y finalmente una capa de fibras longitudinales. Esta estructura justamente es muy importante para la diferenciación y el pronóstico de las formas neoplásicas que vamos a ver, tanto en las formas de cánceres gástricos tempranos como los avanzados o tardíos. Los tumores de estómago no todos son de tipo maligno, eso tenemos que recordar. Existen también de formas benignas. A su vez, el tipo histológico puede variar entre epiteliales o conjuntivos. La forma de cáncer gástrico más frecuente, y esto sí quiero que recuerden, son las formas de adenocarcinoma. El 95% de los procesos neoplásicos gástricos son adenocarcinomas. Va a depender mucho la sobrevida del paciente, del momento del diagnóstico, el grado de invasión, la toma ganglionar y básicamente la forma de evolución, el grado de evolución es uno de los elementos de mayor importancia. A nivel general, si consideramos procesos neoplásicos gastrointestinales, justamente los tumores colorectales serían los de primer lugar en prevalencia, seguido de los tumores gástricos. Ellos dos, en primer lugar colorectal y en segundo cáncer gástrico, son los de mayor frecuencia. Es más frecuente en el sexo masculino que en el sexo femenino y generalmente son de presentación tardía. Realmente a partir de la quinta década de vida comienzan a presentarse, la presentación va en aumento. ¿Qué sucede? En este caso hay que llamar la atención al hecho de que si existe historia familiar, hay que considerar una edad más temprana, ¿tá? Dependiendo la edad de presentación del familiar de primer grado. Pero si el paciente fue a los 50, hay que considerar un diagnóstico o una observación más temprana, ¿tá? El cáncer gástrico, vean que la sobrevida, acá no hablamos de esse negócio de o paciente tem tanto tempo de vida, como a gente vê no filme, você tem 1 ano de vida, tem 3 meses de vida, tem 2 semanas de vida. Isso não é assim na prática. Na prática, a gente estipula em base à sobrevida aos 5 anos. É um estándar para doença neoplásica. En este caso, los pacientes con cáncer gástrico, cuando el diagnóstico no se hace de manera precoz, la sobrevida a los 5 años es menor al 15% de los casos, tá? Ou seja, a possibilidade de sobreviver aos 5 anos é de menos do 15%. Vean que comparado al cáncer de esófago es de 5, colorectal es de 50. El colorectal es el más frecuente, también es el que mejor expectativa de vida trae al paciente con el tratamiento. El estudio anatomopatológico es extremadamente importante, como ustedes han visto en anatomía patológica para todos los procesos neoplásicos. En este caso, la estadificación por la clasificación de Borman, según el tipo de lesión que se presenta. Como vemos acá, no vamos a devorar con esto, simplemente recordar que el tipo de lesión se asocia a mayor grado de malignidad y mayor riesgo de afectación futura del paciente. Vean, clasificamos al paciente, al proceso tumoral, en Borman tipo 1 a tipo 4, siendo tumores de características vegetantes, ulceroso sin infiltración, ulcerado con infiltración periférica y finalmente propiamente infiltrante, el que ya abarca todas las capas propiamente del órgano. Tenemos diferentes teorías en las cuales se cita de que existen diversos factores asociados para los cánceres gástricos. La posibilidad de que tenga un trasfondo adquirido se basa simplemente en la correlación con el Helicobacter pylori. No
no vamos a demorar en eso porque ya habíamos hablado anteriormente qué correlación tenía el Helicobacter. El Helicobacter no es que por tener Helicobacter vas a tener cáncer, es simplemente que el mayor tiempo evolutivo como portador de una infección por Helicobacter pylori se asocia a un mayor riesgo de evolución metaplásica y finalmente displásica. O sea que ese daño crónico a la mucosa es lo que finalmente nos lleva a padecer la patología. Vean que de presentar una mucosa gástrica normal a tener una interacción entre el Helicobacter pylori y la presencia de otros factores de riesgo, como consumo de carnes defumadas, tabaco, alcohol, alimentación grasa, factores de riesgo genético, carga genética, disculpen. Vean que vamos a pasar, el paciente va a pasar por gastritis crónica atrófica, esto ya es lesión preneoplásica, metaplasias epiteliales, finalmente vamos a displasia y ahí es que vamos en dirección a lo que sería el adenocarcinoma propiamente. Este proceso va a demorar años. El paciente puede pasar años en ir por toda esta evolución, unos 4 a 5 años, y de nuevo 4 a 5 para ir de displasia al proceso neoplásico específicamente. Entonces, no es un proceso que va del día a la noche, es un proceso crónico, progresivo, sintomatológico, existen síntomas. Ese paciente con gastritis crónica atrófica, obviamente que va a tener síntomas, solamente que muchas veces la sintomatología es pasada por alto. Eu tinha um professor que falava que se o paciente não tem febre, dor ou sangra, ele não vem no hospital. E, na verdade, é meio que assim. É difícil ter um paciente que decida, eu vou fazer uma endoscopia porque eu tenho mais de 40 anos. E eu acho que seria proveitoso. E também não é que a gente sai fazendo endoscopia para todo paciente só porque tem uma idade de risco ou só porque estamos num meio com risco de Helicobacter. A gente faz em base ao tratamento, desculpen, en base a la presentación clínica. Tenemos lesiones preneoplásicas, como habíamos dicho. Vean que las gastritis crónicas atróficas, los procesos metaplásicos, los pólipos gástricos. Esto vamos a hablar enseguida. Pólipo por sí solo no es propiamente precursor neoplásico, a no ser que esté asociado a un adenoma. ¿Está bien? Eso vamos a hablar ahora. Las úlceras gástricas, vean que coloqué acá con signos de interrogación, porque ya dijimos, úlcera gástrica por sí sola no evoluciona a cáncer, a no ser que esté asociada a una infección por Helicobacter pylori. Ahí sí tendríamos la predisposición a la evolución neoplásica. Los pólipos, esto es lo que les quería hablar. Primero que nada, recordar que un pólipo es un tumor benigno. Él va a involucrar lo que sería la mucosa del órgano. Puede aparecer en cualquier parte del tubo digestivo. La ubicación es en todo el tracto digestivo. Son más comunes a nivel colónico. El tamaño puede variar, generalmente en promedio tienen menos de 0,6 centímetros, lo que serían 6 milímetros, ¿no? Estos pueden llegar hasta varios centímetros de tamaño, pero sin embargo, la posibilidad de evolución neoplásica es poco frecuente. De hecho, el pólipo es una presentación a cierta edad, si todos nós fizéssemos estudos por imagem, teríamos provavelmente mais de um de nós teria um pólipo y no gera sintomatología. El problema es que por más de que ellos no tengan riesgo de transformación maligna o el riesgo sea bajo, la asociación entre pólipos y adenomas o el proceso de gastritis crónica asociado, ahí sí vemos una posibilidad mayor de riesgo neoplásico. ¿Ah? Los pólipos glandulares y su asociación a adenomas o adenomatosis hereditaria familiar, que ya es otro proceso patológico, aquí sí vemos un mayor riesgo neoplásico. Pero ¿qué sucede? Aquí tenemos de trasfondo una enfermedad de carácter hereditaria, autosómica, en el cual justamente el paciente se caracteriza por poliposis, miles de pólipos en todo el tracto digestivo.
asociado a una gran cantidad de adenomas que tienen alto riesgo de evolución maligna. Pero aquí ya es otra situación patológica. Aquí ya es obviamente una patología que su trasfondo se asocia a alta tasa de malignidad. Vean que es poco frecuente que ellos sean precursores de carcinoma. Cuando el tamaño es importante, generalmente existe mayor riesgo. Vean un adenoma de más de 2 centímetros, realmente tiene un 40% de transformación de maligna. Posibilidad cero, prácticamente no encontramos en ningún neocrecimiento. Todos ellos tienen por lo menos un 1% de posibilidad de malignidad, pero en contraste consideramos como que es prácticamente imposible la posibilidad maligna. Para el caso de los pólipos, el concepto es que si encontramos un pólipo por un estudio endoscópico, el tratamiento correcto o la medida correcta sería retirar el pólipo independiente del tamaño y estudiarlo por anatomía patológica. ¿Por qué? Porque si el pólipo tiene un potencial maligno, ya de hecho estamos tratando de cierta manera. Esto se hace por medio de la propia endoscopía, ahí en el acto. Por isso que eu falei que a endoscopia digestiva, tanto alta como baixa, ela não somente serve como método auxiliar de diagnóstico, sino também serve para tomar amostras de biópsia e serve também para a realização de alguns procedimentos. No caso, quando você está lá, viu um pólipo, a indicação é tirar e levar para a anatomia patológica. Meu professor de anatomia patológica, de fato, ele falava que tudo que a gente tira do corpo tem que estudar, obrigatoriamente. Tirou uma unha encravada, vai para o laboratório estudar. Tirou uma amostra de pus, vai para o laboratório y cultiva. ¿tá? El pronóstico de esta patología va en gran medida al grado de penetración en la pared gástrica y la diseminación. Mientras mayor la penetración en la pared, mayor el riesgo de diseminación. Eso es completamente efectivo de esa manera. ¿tá? Podemos tener dos formas de presentación. Vamos a ver acá, aquí en la imagen, dos formas de presentación para el cáncer gástrico. Las formas de presentación tempranas, cáncer gástrico temprano y cáncer gástrico avanzado o tardío. El cáncer gástrico temprano generalmente él se limita a lo que sería la capa mucosa y submucosa, en cuanto que el cáncer gástrico avanzado ya llega a la capa muscular e incluso puede llegar a la serosis. ¿Cuál tiene mayor mortalidad asociada, menor sobrevida a 5 años? El cáncer gástrico avanzado. ¿tá? El cáncer gástrico avanzado también es el que tendría mayor asociación a diseminación. Podemos ver en el cáncer gástrico temprano podemos ver toma ganglionar. Teóricamente sí, pero es más raro. De igual manera, la posibilidad de sobrevida es mucho mayor en comparación al tardío. Diseminación, vean que por vía linfática, hemática, transperitoneal, mixta, acá tenemos todas las formas de diseminación. Son procesos neoplásicos que frente a una evolución invasiva, el riesgo de metástasis es bastante elevado. Generalmente, la vía linfática es la vía de predilección para su diseminación. ¿tá? Por más de que en el proceso quirúrgico se reseque gran parte de la zona afectada, la toma ganglionar siempre, por más que se resequen los ganglios afectados, vean que la presencia de invasión ganglionar reduce la sobrevida a 15%. ¿tá? Así que siempre toma ganglionar es un parámetro de menor sobrevida. Porque básicamente ya estamos frente a un foco metastásico. La vía de diseminación hemática, lo más frecuente es hígado, pulmones. Prácticamente, con algunas excepciones, prácticamente todos los procesos neoplásicos del tubo gástrico se asocia justamente la diseminación hemática a hígado y pulmones. ¿tá? En el caso del paciente de sexo femenino, siempre hay que recordar neoplasia del tracto digestivo a procesos tumorales ováricos. Tá? Correlação. Se você tem um paciente com câncer ovárico,
é obrigatório que tem que estudar o tubo digestivo procurando procurando metástases. O contrário também, você tem paciente com câncer do tubo digestivo, tem que procurar metástases ovárica, tá? É um jeito de proteger o paciente e prever possíveis complicações, porque são sítios prováveis de metástases em ambas situações. No câncer coloretal, ainda mais provável, tá? El cáncer gástrico, por otro lado, el cáncer gástrico temprano específicamente, ya tiene exista o no metástasis ganglionar, la posibilidad de sobrevida es mucho mayor, ¿tá? Generalmente no existe propiamente. Vean que cuando no tenemos atipia celular a nivel de lo que sería la membrana basal, el potencial metastásico es bajo. Siempre un bajo grado de atipia celular es de mejor pronóstico, ¿tá? Mientras mayor atipia celular, el pronóstico es peor. En este caso, si la membrana basal no está comprometida, limitado, tumor limitado a mucosa, lo que sería un carcinoma in situ, aquí estamos hablando propiamente una buena evolución para el paciente. Sería la resección de la lesión y teóricamente terminaría. Las formas generalmente de cáncer gástrico temprano son más frecuentes en el tercio distal del estómago, ¿tá? Vean que el tamaño es variado, generalmente son tumores de pequeño tamaño, la mayoría de las veces son superficiales, ya que, como hemos dicho, asociado principalmente a mucosa y submucosa. Generalmente el tratamiento es exclusivamente, en el caso del temprano, es exclusivamente tratamiento quirúrgico. Las otras formas ya asociadas a procesos más avanzados, el cáncer gástrico avanzado, puede que acaben necesitando una terapia coadyuvante, quimio, radioterapia, para generar como una forma de asistir la futura cirugía. Generalmente la quimio y la radioterapia, la idea es reducir el tamaño tumoral y de esta manera tener más facilidad en el tratamiento quirúrgico. Vean que los tumores intramucosos están limitados a la mucosa, la sobrevida es de 100%. ¿tá? Si hay toma ganglionar, en este caso, disculpen, si no hay toma ganglionar y la afectación llega hasta la submucosa, la sobrevida va del 90 al 95. Se reduce un poco la sobrevida a medida que avanza. Lo que dijimos, mientras mayor penetración en la pared gástrica, la sobrevida disminuye más aún. Si a esto agregamos toma ganglionar, disminuye más todavía. Toma ganglionar disminuye la sobrevida a menos de 15%. Clínicamente, ¿nuestro paciente tiene clínica? Por supuesto que sí. Vean que malestares inespecíficos, lo que siempre decimos, procesos neoplásicos, la clínica es relativa. Sensación de plenitud postprandial, el paciente come y se sente cheio, dispepsia, é o que estávamos falando anteriormente, sangrado, hemorragia exhaustiva alta, dores de tipo cólico, tá? A dor tipo cólica é uma dor típica da víscera oca, é uma dor igual que a dor da cólica menstrual, é uma dor que aperta, ela aperta, tem seu ponto máximo, aí ela diminui, mas ela não desaparece completamente, é uma dor que mantém um certo limiar, mas isso é clássico das dores de víscera oca. Igualzinho a dor do cólico menstrual. Vean que la localización puede variar la sintomatología. Por ejemplo, los que están más cerca de la porción proximal gástrica se asocian más a disfagia. Los que están a otros tipos de tumores, los de características vegetantes, generalmente tienen tallos, tienen un crecimiento un poco mayor, ellos se asocian más a sangrados, incluso pueden generar anemia. Son generalmente sangrados de poco tamaño, el paciente puede que no vea en las heces el sangrado al defecar, puede que no tenga hematemesis, pero se traduce en una anemia normo a lo largo del tiempo. ¿tá?
Vean que laboratorialmente, lo que estábamos diciendo, anemia, eso es uno de los elementos más importantes. Para el diagnóstico, siempre se habla de las diferencias del pH del jugo gástrico, la cloridria, la hipocloridria. Sin embargo, lo ideal para su diagnóstico es estudios endoscópicos, visualizar la lesión y tomar muestras de biopsia, tá? Ou seja, ver e tomar mostra. Isso é o mais importante. E isso quem vai me dar é a endoscopia. Na prática, quando a gente tem um paciente dessas características, diretamente passamos ao estudo endoscópico, é ver o que tem um paciente aí na mucosa gástrica. Diagnóstico por imágenes, las tomografías contrastadas son también métodos de acompañamiento, ya son de mayor complejidad, entonces generalmente se reserva cuando ya existe un diagnóstico y lo que se quiere buscar es grado de afectación, inclusive penetración a nivel de las diferentes capas musculares. La existencia de metástasis, también los estudios por imágenes justamente nos van a servir para identificar. La siembra a nivel abdominal, por eso podemos ver, vean que ascitis, adenopatías, dependiendo si es un tumor de características mucinosas, podemos ver también otros efectos de masa asociados. Vean que la ecografía teóricamente tiene mayor sensibilidad que la tomografía, ¿tá? Para detectar metástasis, en este caso hepática, ¿tá? Igual, isso não quero que você se preocupe muito por isso, não. Isso aqui, pessoal, não leia, não, que eu preparei, na verdade, para dar uma... foi para uma palestra, na verdade, mas então por isso eu deixei aqui já, mas não precisa ler a parte, isso aqui também não, a parte de tratamento e estudos, não precisa ler, não, tá? Vean que la sospecha clínica de la patología es lo que acaba de llevar directamente al estudio endoscópico. A gente acha que o paciente possa ter pela sintomatologia, fatores de risco associados, idade, e é o que a gente vai tomar em consideração para fazer o estudo, tá? Biópsia é o que fecha nosso diagnóstico, obviamente, é o que vai nos levar a considerar. Outros tumores, isso a gente já falou no semestre passado, inclusive demos a aula de linfomas. Lembrarão que os linfomas tipo não-Hodgkin são os mais frequentes, entre eles temos os famosos linfomas gástricos. Processos tumorais mais frequentes a idades mais avançadas são degenerações de linfocitos maduros, ou inclusive podem constar-se também em precursores, tá? Principalmente linfocitos tipo B, é o que mais associamos, tá? Os tumores tipo... Tratamento, não quero que perdam tempo, não se preocupem. Os linfomas tipo MALT são os que geralmente se associam, isso são linfomas não Hodgkin, tá? Lembrem disso, são tumores não Hodgkin. São os que se associam justamente a Helicobacter pylori, são os que maior prevalência temos. Os linfomas tipo MALT são linfomas de tipo não Hodgkin, tá? São os não Hodgkinianos. Tumores carcinoides, vejam que incidência muito baixa, muito menos provável sua apresentação. São tecnicamente raro, diagnóstico uma vez mais, anatomia patológica. A sintomatologia são bastante semelhantes. Os outros tumores, que são tumores conjuntivais, do tecido conjuntivo, desculpem, também temos tanto benigno como maligno, tá? Não é necessário, pessoal, adentrar nisso, porque eu sei que vocês dão anatomia patológica, mas eu não queria deixar de dar a parte com vocês de tumores gástricos, tá? Então, chegamos no final de nossa aula de hoje. Eu deixo com essa linda imagem. Estou doido para passar o negócio esse do Covid para eu poder voltar. Eu adoro Salvador. Estive lá em 2013, acho que foi 2013, já faz muitos anos. Eu adoro Salvador, parece muito com o que minha cidade natal deveria ser hoje. Deveria, né? Mas não é. Então, por isso que eu gosto tanto. Acho que me traz a ignorância, né? Com minha infância. Então,
Aí deixo uma imagem de Salvador, tá? Aí tá a Lucélia, então. Lucélia, quando passar o Covid, mandar mensagem para ela para me recomendar um hotel. O hotel que eu gostava de ir lá fechou, que era o Otton. Eu li e me deixou muito triste ver que o Otton tinha fechado, o Otton Salvador. Que pena, né? Um hotel lindo demais. Bom, pessoal, então é isso aí, tá? E vamos deixar por aqui. Um abraço para todo mundo. Espero que tenha servido a aula de hoje. Vamos chegando ao nosso final. E cada vez estamos mais perto. Temos mais 2 aulas só para o final. E aí a gente se despede definitivamente dia 30, tá? Então, pessoal, tchau, tchau. Um abraço para todo mundo. Se cuidem, tá? Tchau.